busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. Fueron los conquistadores quienes en su camino recorrieron mar y tierra y desafiaron un poderoso imperio, sometiendo al Inca Supremo. Pero todavía querían más. Los conquistadores no descansarían hasta apoderarse de un tesoro legendario. Los indios lo llamaban la sangre del dios Sol, pero ellos lo conocían como oro. En 1532, un grupo desesperado de conquistadores españoles zarpó hacia tierras desconocidas de América del Sur. Su líder, Francisco Pizarro, ya había explorado ese territorio 2 veces, atraído por los relatos de una fortuna en oro. Zarparon desde la ciudad de Panamá y desembarcaron cerca de Tumbes, en lo que actualmente es Perú. Sin que los españoles lo supieran, el Inca observaba cada uno de sus movimientos. Sus mensajeros avanzaban en postas sin detenerse, llevando noticias de los invasores. Ellos utilizaban una extensa red de caminos en los Andes de 1600 kilómetros hacia Cusco. Cusco era la residencia del rey Dios, el Inca Supremo, Atahualpa. En cuevas sagradas, Atahualpa consultó un oráculo. El líder de los incas quería saber quiénes eran estos extranjeros y qué querían. ¿Representaban una amenaza o venían en son de paz? Siguiendo antiguos rituales, el sacerdote esparció hojas de coca e intentó interpretar el futuro por medio de su disposición. Según la leyenda, el sacerdote profetizó a Atahualpa que moriría en manos de estos invasores. Pero Atahualpa decidió no enfrentarse con los españoles. No consideró este grupo de hombres como una gran amenaza. Él podía reunir un ejército de 1000 hombres en cuestión de días. Durante el viaje, el calor y el hambre hicieron mella entre los españoles. Uno escribió: "El sol arde directamente sobre nuestros hombres, que están por desvanecerse de cansancio. No se ve más que arena y montañas abrasadas". A los españoles puede haberles parecido un mundo primitivo, pero una serie de civilizaciones avanzadas y sofisticadas florecieron allí mucho antes de su llegada. 700 años antes de los incas, gobernaba aquí el reino de los Mocha o Mochica. Para los Mochica, el oro era sagrado. Los orfebres utilizaban cerbatanas para calentar pequeños hornos, puliendo y modelando el metal como una forma de ritual religioso o servicio divino. Ellos creían que el oro era la sangre del dios Sol. Con herramientas sencillas crearon obras de arte elaboradas. Decoraban los templos del rey Sol y las tumbas de los nobles. Solo el rey tenía permitido vestir adornos de oro como prueba de su posición divina. Para los nativos, el oro tenía un propósito muy diferente del que tenía para los europeos. Era, si se quiere, un metal que estaba vinculado a lo sagrado, a lo religioso, pero no necesariamente a lo mercantil, a lo económico. Viajaron durante meses y se hallaban a miles de kilómetros de distancia de su hogar. Entonces comenzaron a aflorar las dudas. Obtenían consuelo dedicando himnos y plegarias a la Virgen María. Para estos hombres, no había vuelta atrás. A pesar de su victoria, los conquistadores habían visto muy poco de lo que habían venido a buscar. Los conquistadores españoles ganaron una campaña arrolladora contra los incas en 1532. Con la captura del dios rey inca, el jefe de los españoles, Francisco Pizarro, creyó que la tierra y todo lo demás le pertenecían. Francisco Pizarro obtuvo por la capitulación de Toledo un territorio que empezaba en el río de Santiago, que es el río de Tempula, actualmente en Colombia, y llegaba hasta el paralelo de Chincha, que, introducido el paralelo hacia el interior del país, abarcaba el Cusco y un poco más. En una expedición cerca del Cusco, se encontraron frente a los poderosos muros de la gigantesca fortaleza de Sacsayhuamán.
Aquí y en otros rincones del imperio, grupos de incas se resistían a los españoles. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio cómo los incas construyeron esa fortaleza. La cantera más cercana se encuentra a 45 kilómetros de distancia y muchos de los bloques tienen 5 metros de altura y pesan casi 120 toneladas. Los españoles estaban asombrados por el exquisito trabajo. Los bloques enormes coincidían perfectamente. Pero los conquistadores habían superado todos los obstáculos para llegar a ese punto. No querían ninguna otra cosa que no fuera la victoria. Los conquistadores atacaron la fortaleza y la capturaron. Con el correr de los años, someterían a todo el imperio incaico bajo el dominio español. Los españoles se adentraron más en los Andes, aprovechando los excelentes caminos incas. Cuanto más oro buscaban, más desesperados y salvajes se volvían. La tortura se convirtió en un método común para los conquistadores. La crueldad de los españoles quedó registrada por un artista indígena de la época. Sus dibujos son uno de los pocos relatos auténticos de las atrocidades. La codicia de oro y el deseo de convertir a los indígenas al cristianismo alcanzó un punto máximo de tortura y brutalidad. Al rey de España, Carlos V, le llegaron noticias de estos crímenes y decretó un alto. Pero sus órdenes fueron ignoradas en gran parte. Gradualmente los indígenas se convirtieron y aceptaron la religión de los españoles, pero la interpretaron a su manera. El oro, que para los incas era sagrado, se moldea en finas hojas. Actualmente los artesanos revisten una estatua de María, Madre de Jesús, con el metal precioso. Lo hacen de manera muy similar a como los orfebres incas revestían a sus ídolos cientos de años atrás. Los elementos de ambas religiones se mezclan simbólicamente. Un príncipe inca con un crucifijo representa la fusión de las dos culturas. Hubo desde un primer momento en la mentalidad española el criterio de dividir la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles era la que llevaba la voz cantante de la cultura occidental y la República de Indios la que llevaba la voz, si se quiere, de los vencidos. En realidad, hoy nosotros hemos juntado las dos tendencias y por eso es que yo hablo con la seguridad del mestizo. Yo tengo sangre española y tengo también sangre india. Hace 700 años este era el centro del mundo incaico. Los macizos muros de piedra de los palacios sostienen ahora iglesias católicas. Los trazos del pasado se funden con los del presente.